Dios les bendiga. Vamos a esperar que conecten más personas al en vivo y ahí luego proceder. Gracias por estar aquí una vez más. Que Dios me los cuide y me los proteja. Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más aquí en vivo. Vamos a empezar la prédica o enseñanza. La vamos a empezar. Gracias por estar en vivo. Por favor, no te vayas. Mantente conectado. Queremos compartirte el Evangelio. Queremos que aprendas más de Dios. Y mi mayor deseo es que conozcas más a ese Dios que todos pensamos conocerlo, pero no hemos llegado a más a fondo conocerle a Él. Una vez más, gracias por conectarse. Les prometo que solo son 30 minutos máximo, y porque pues sé que tienen muchas cosas que hacer ahí en casita. Vamos a entrar a la oración. Luego, después de la oración, vamos a empezar con la prédica. Gracias, Señor, por permitirnos estar un día más aquí. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das un día a día. Y gracias porque tú provees, Señor. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están pasando momentos duros, difíciles. Cuídales, protégeles. Igual te pido, Señor, por todas las personas que están conectando aquí al live, aquí en Facebook, y por los que faltan que se conecten. Te pido por ellos, cuídalos, protégelos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres. Gracias por la familia. Gracias por nuestro hogar. Gracias por las amistades buenas. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la salud, que es lo mayor tesoro que tú nos has dado, Señor, aquí en la tierra. Y gracias, Padre, por la salvación, que es el tesoro principal de todo cristiano. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo conozco yo más a ese Dios que todo el mundo piensa conocer, pero vamos a conocerlo un poquito más a fondo conforme a las Escrituras. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy se denomina Conociendo más a Dios. Sé que a veces nos viene a mucha mente, que a veces nos preguntan, ¿y tú crees en Dios? Y dice uno, no, sí, yo creo en Dios. Pero en verdad hemos conocido más a ese Dios. En verdad hemos diferenciado a qué Dios exactamente, cómo es este Dios, cómo es este Dios, cuáles son los atributos de Él, cómo Él se manifiesta en nuestra vida. Entonces, de aquí en adelante, las prédicas va a ser más de eso. Ya hemos hablado en las prédicas anteriores, hemos hablado de conociendo nuestros enemigos, los que nos apartan de Dios. Como les dije, los que nos apartan de Dios son nuestra carne, que es la más principal, el mundo y el enemigo. No todo es culpa del enemigo, Satanás o el diablo. No todo es culpa de él. A ver, hay muchas cosas que nosotros somos los culpables y nosotros somos los que hacemos las cosas. A veces simplemente tratamos de buscar echarle el problema a otro o echarle la culpa a alguien más, y es necesario entender que nosotros somos el primer problema que nos aparta de Dios, nuestra carne, nuestros deseos. Eso es lo que nos aparta primero, y luego, como les dije, el mundo y el enemigo. Esas tres cosas siempre están jalándote. Es como que tú quieras ir con Dios y esas tres cosas te están abrazando a que no vayas a buscar de Dios. Esas tres cosas.
Entonces, ¿cómo yo gano esa fuerza? Según la ciencia, y inclusive principalmente en la Biblia, según la ciencia, dice la ciencia que nunca pueden haber dos fuerzas iguales. Siempre una fuerza va a ganar a otra fuerza. No pueden estar mixtas. En la Biblia nos dice de que nosotros no podemos estar con un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo, porque tarde o temprano una de esas dos nos va a traer. Entonces, lo ideal es que estemos nuestros dos piececitos con Dios. Entonces, como les dije, antes la predicación de antes, hablar acerca de qué cosa me aparta más de Dios. Entonces, estén presentes que el primero que quiere estar lejos de Dios es nuestra carne, nuestro ser, el enemigo y el mundo. Ahora vamos a conociendo más a Dios. ¿Qué cosas me acercan más a ese Dios que tan amoroso, ese Dios que todos conocemos? El tema va a ser ese. Para empezar, vamos a empezar a explicar cómo es Dios. Dios es trino. Es la Santa Trinidad, que muchos hablamos acerca de eso, de la Trinidad. Dios es un Dios trino. Y Dios nos hizo Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, ahí podemos ver que Dios es un Dios trino. Vamos a hablar acerca de por qué. Vamos a hablar con base bíblica de que Dios es un Dios trino, pero a la misma vez es un solo Dios. Sé que es confuso, sé que a veces dicen, oye, pero es que Dios es un Dios trino, pero a la misma vez es un solo Dios. Ok, ¿cómo está eso? No entiendo. Jesús, Dios y el Espíritu, a la misma vez son uno mismo. Sí, de eso vamos a hablar y te voy a explicar. Inclusive, te voy a explicar que hasta nosotros, como somos hechos a imagen y semejanza de Él, también tenemos parte de ser trinos. Y te lo vamos a explicar. Ok, vamos a ir a Mateo 28, 18 al 19. Mateo 28, 18 al 19. Vamos a ir a Mateo 28, 18 al 19. La palabra de Dios en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ahí podemos ver de que el gran mandato que nuestro Señor Jesús nos dio es de ir a bautizar, de ir a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, 1, del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3. Entonces, ahí podemos ver la Santísima Trinidad. Vuelvo y le repito, Dios es un Dios trino, pero a la misma vez es uno. Aquí lo podemos ver. Ok, vamos a ir a otro versículo, porque no nos podemos basar en un solo versículo. Hermano y amigo, cuando alguien te predica, no te pueden predicar con un solo versículo chiquito y con ese te dan el testimonio de ellos. Acuérdate que el testimonio más importante, el testimonio que en verdad cambia a las personas, es el testimonio de nuestro Señor Jesús. Entonces, y acuérdate a la misma vez de que esta es nuestra mayor herramienta. Entonces, cuando alguien te predica, es necesario que te dé el texto y el contexto, o por lo menos otro versículo que avalen lo que él está hablando. No nos podemos basar en un solo versículo, así es como desafortunadamente en este mundo se han distorsionado tantas religiones. Se basan en un solo versículo y no quieren escuchar lo demás. Y la Biblia no hay que cambiarla, ella solita se explica. Ok, vamos a ir a 1 de Juan 5:7.
Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Podemos ver ahí de que esos tres son uno. Entonces, ten eso presente, que Dios es un Dios trino y a la misma vez es uno. Y son tres diferentes, son trinos, tres personas, a la misma vez es uno. Y ahora te voy a explicar de que inclusive en la ciencia, en la naturaleza, en nuestro propio ser podemos ver que hay muchas cosas que son trinas. Todas cosas son trinas. Un átomo es trino. Nosotros somos trinos. Te voy a explicar por qué nosotros somos trinos. Vamos a ir otra vez a la Biblia. Vamos a ir a Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí podemos ver de que primero Dios lo formó y luego sopló vida, ¿va?, en él, y él fue un ser viviente. Entonces, ahí podemos ver de que, te voy a explicar en palabras más fáciles, porque como yo me doy cuenta que yo soy uno, pero a la misma vez hay tres. Soy un trino. Mira, cuerpo, nuestra carne, alma y espíritu. Mira, el cuerpo es esto, el movimiento, el que nos hace mover, el que palpitamos, lo que sentimos. Este es nuestro cuerpo físico, ¿ok? El alma es toda aquella, el alma es la que nos hace sentir el amor hacia nuestra familia, es la que nos hace sentir, no sé si han escuchado el refrán que dice, te amo con toda mi alma. Bueno, cuando alguien en sí, el verdadero motivo por esa palabra que dice, te amo con toda mi alma, es de que el alma no distingue entre el bien y el mal. Simplemente te hace que amas a alguien. Como tu propio ser. Entonces, no sé, muchas veces, bueno, yo lo he vivido también, de que a veces nosotros amamos tanto a nuestros hijos que pensamos que son la divina garza. Y a veces cometen errores. Entonces, ese no es el Espíritu Santo de que me está dando discernimiento, porque el Espíritu Santo, para él no hay lazos familiares. Para él el único lazo familiar del Espíritu Santo es Dios. Entonces para él no hay un lazo familiar. Entonces el que nos hace sentir ese lazo familiar es nuestra alma, donde amamos sin condición, donde a veces nuestro hijo hace algo y dijimos, no, pero es que él no puede haber hecho. Esa es nuestra alma, la que nos hace amar sin condición, y sin ver que si es bueno o si es malo. Ok, y de ahí el Espíritu, si ven aquí en la Biblia, dice que Dios sopló de su aliento en la nariz de Adán cuando lo formó de lodo y le dio vida. A eso en la ciencia le llaman, en inglés le llaman el spark, y en español sería la chispa. La ciencia, aún hasta la fecha, no ha podido explicar esa milésima de segundo que pasa cuando un humano viene a este mundo. Ellos te explican el proceso, sí, el óvulo, dentro del óvulo, pero cuando el esperma entra al óvulo, hay chispa. Entonces esa es la que ellos no han podido explicar, de que desde ahí comienza una vida. Entonces, y esa chispa es el espíritu que Dios por medio de su soplo nos ha dado. Entonces, eso es lo que aún hasta la fecha la ciencia no lo ha podido discernir. Esa es la chispita que te dio vida a ti. Esa
fue Dios que hizo esa chispa, porque aún la ciencia no te lo puede explicar. La ciencia te puede explicar de cuántos huesos son hechos, de cuántos, pero no te puede explicar esa chispa de vida. Entonces, ahí podemos ver que nosotros tenemos parte de ese trino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como si Dios no existiera, si yo no tuviera algo de parte de Dios, porque todos tenemos, acuérdate, todos tenemos ese aliento de que Dios sopló en Adán. Si nosotros no tuviéramos ese poquito, ese aliento, ese suspiro que Dios nos dio, entonces, ¿cómo es posible de que si Dios no existiera, cómo es posible que nosotros sabemos distinguir? Sabemos qué es bien y qué es mal. Vuelvo y te lo repito. El alma no te distingue, eso es tu espíritu. Entonces tú eres carne, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, ese soplo que Dios le dio a Adán, es el que te hace distinguir, entre el bien y el mal. Porque muchos hacemos mal y sabemos que estamos haciendo mal. Entonces, pero nadie va a decir, oh no, disculpa, es que no sabía que era mal. Entonces, aún no siendo cristiano, ese espíritu es el que te hace discernir entre el bien y el mal. Cuando viene el Espíritu Santo en tu vida, es el que te abre los ojos totalmente y dices tú, wow, yo tengo que cambiar. Pero tú ya sabías que estabas haciendo mal, nomás que no querías cambiar. El Espíritu Santo es el que te hace que cambie, el que viene de parte de Dios. Entonces, ahí podemos ver de que nosotros también somos parte de ser trino. Hay muchas cosas, hermano amigo, que son trinas en esta tierra. La mayoría de las cosas se componen de trino. De un componente X con otro componente se unen y algo sale trino. Un átomo, así. Ok, entonces podemos ver de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, esa es la explicación más común. Ya más de ahí, hermanos y amigos, nadie te va a explicar algo así. Porque hay cosas que inclusive Dios no los ha ocultado. Ya de ahí, hermanos y amigos, es inventar. Así de sencillo. Entonces, porque son cosas que Dios las ha ocultado para Él mismo. Pero imagínense cómo fuimos formados. Fuimos formados de la tierra, nuestra alma y el soplo del Espíritu, que vino de parte de Dios. Entonces, de una u otra forma, tenemos ese aliento de vida. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de esas dos cosas. Dios Padre, Hijo y Espíritu. Les voy a explicar el por qué tuvo que pasar esa situación. Como les había comentado, Dios es un Dios soberano y Dios no puede retractarse a sí mismo. Dios es el único que lo que dice lo cumple. Hay muchas personas que son gente de palabra, pero no como Dios. Entonces, en el tiempo antiguo, siempre tenían que sacrificar un cordero para ser exento de los pecados, para que Dios les perdonara los pecados. El cordero tenía que ser absolutamente perfecto. Imagínense de que en ese tiempo tenía que ser 100% blanco, porque eso significaba la pureza. Entonces, pero eso era algo como repetitivo. De ahí miramos que el pecado se fue expandiendo mucho más. Entonces ya ese montón de corderitos ya no solucionaban todo el caos que se estaba creando, que nosotros los humanos estábamos creando. Entonces Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Él, en representamiento de ese cordero puro que absolvía todos los pecados de Israel. Pero esta vez, el plan de Dios, vuelvo y le repito, los planes de Dios son perfectos. Y el plan de Dios no solo era salvar a Israel. El plan de Dios era salvarlos a todos nosotros. Porque desde un principio el plan de Dios no fue condenar a Adán y a Eva.
no fue eso. El plan de Dios era que nosotros fuéramos eternos, viviéramos en la tierra, disfrutáramos de lo que Dios nos había dado en la tierra. Pero como entró el pecado en nuestra vida, desde el principio, Dios ya tenía esto planeado. Todo a su tiempo. ¿Por qué todo a su tiempo? Porque, vuelvo y le repito, Dios es un Dios soberano. Entonces, vino Jesús. Entonces, ese Dios que estaba sentado en el trono, tuvo que hacerse carne. Porque ninguno de nosotros, hermanos, y absolutamente nadie, mira, puede denominarse profeta, puede denominarse apóstol, puede denominarse, tú lo nombras, puede el mejor de los mejores de aquí en la tierra, en cualquier religión, pero no son puros. Entonces, nadie nos pudo absolvernos de nuestros pecados. Entonces ese Dios tan hermoso, tan grande y tan lleno de misericordia, se bajó de su trono, se hizo carne y vino aquí a la tierra. Para Él mismo ser el Cordero. Él entregó a su Hijo, Él le entregó prácticamente como a sí mismo, volvito lo repito, para poder absolvernos de nuestro pecado. Porque era de la única forma. Vuelvo y te lo repito, ningún apóstol, profeta que se denominan que son apóstoles, no sé de dónde sacan eso, pero se denominan apóstoles, ningún profeta, ningún evangelista, ningún sacerdote, ningún ministro, nadie, absolutamente nadie es perfecto, solo Jesús. Entonces, para nosotros, toda la humanidad será absolventa de una sola vez, y ya no más, de todos nuestros pecados, era la única forma. Entonces ahí podemos ver. ¿Cómo lo hizo? No me pregunté, porque no lo sé. Porque, vuelvo y te lo repito, hay cosas que solo Dios las tiene guardadas para Él. Entonces, vino a la tierra, murió por nosotros, tuvo que hacerse carne, murió por nosotros y después nos mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es diferente a cualquier forma de espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da dones, nos hace dar frutos, el que nos sella. Una persona, ya pasando toda la ecuación de lo que Jesús murió en la cruz, tú aceptaste, cambiaste tu vida, aceptaste ese día en la iglesia, empezaste a cambiar tu vida, te viene el Espíritu Santo, porque tú creíste que Jesús te ha salvado, que es el único que te puede salvar. La Biblia dice, Jesús mismo nos dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vuelvo y te digo, entonces tú vienes, te aceptas a Cristo. Después de aceptas a Cristo, viene el Espíritu Santo, empieza a morar en tu vida. Diferente a tu espíritu propio, al Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el de que cuando tú empiezas a ver cambios en tu vida. No sé si, hermano y amigo, o te ha pasado de que de repente tienes un amigo que era bien loco, parrandero, un loco. Pero fue lleno del Espíritu Santo y de repente de la nada hasta ya no toma. Y tú dices, ¿cómo es posible que lo hizo? Esa es la fuerza que a nosotros los cristianos nos hace cambiar día a día. No pienses que un cristiano, él cambia porque él puede. No, es el Espíritu Santo que nos hace cambiar. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Inclusive hay situaciones cuando una persona se ata a una drogadicción, a una adicción dura, es casi imposible que por sus propias fuerzas salga. Entonces es donde entra el Espíritu Santo y hace ese milagro. Igual cuando tú aceptas, entra ese Espíritu Santo en tu vida. Mira, te doy un ejemplo. Cuando yo acepté a Cristo, me sorprendí porque yo no hablaba si no iba una P incluida. Hablaba de P para arriba. Y como a los 3 días me quedé hasta yo mismo pensando, ya no hablo mal las palabras. Y te soy sincero, no fue algo que yo dije, no, ya tengo que dejar mal las palabras. De repente se me quitó. Entonces, vuelvo y te repito, cuando tú aceptas a Cristo,
No te preocupes. No pienses no pienses que diga, men, pero es que yo cómo voy a dejar esto. Pero es que yo cómo voy a dejar esto. No te preocupes, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Acuérdate que si tú estás sellado de que vas a ser de Dios, no te preocupes. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a cambiar. Y no vas a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso. Siempre vuelvo y te lo repito, siempre digo, es un proceso. Nadie es perfecto. La diferencia, vuelvo y te lo digo, es que en Cristo tú tienes a alguien a quien ir y pedirle perdón. Tú tienes en alguien a quien ir y pedirle ayuda. Tú tienes en alguien a quien ir y que te ayude en cualquier situación. No, no es que no estás solo. Así de sencillo. No estás solo. Si aceptas a Cristo, no estás solo. Tienes tienes a lo mejor de lo mejor, a lo único más importante, que es el Espíritu Santo, Dios contigo, Jesús contigo, ahí ayudándote. No te preocupes, no pienses de que, pero es que si yo acepto, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo yo voy a dejar todo esto? Si es que me hace difícil. Yo ya intenté, porque muchos hemos intentado dejar algo y no lo podemos dejar por nuestra propia fuerza. Y dices tú, no, pues que yo ya lo intenté dejar. No te preocupes. El Espíritu Santo te va a ayudar. Si tienes ese deseo de aceptar a Cristo en tu vida, ten eso presente. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar. No te preocupes. Y vuelvo y te le digo, si cometes un error, un pecado, igual, regresa, busca a Cristo. No te preocupes. Hay que mejorar y hay que tratar de siempre agradarle a Dios, buscando siempre ese blanco perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y por lo demás, no te preocupes. Dios es el único, el Espíritu Santo que Jesús ha mandado, y es el único que te va a ayudar. Entonces no te preocupes, las cosas se van a ir dando, pero tienes que dar ese paso, aceptar a Cristo. Cuando das ese paso, te entra el Espíritu Santo en tu vida. Y tú dices, no, pero es que, ¿cómo? Es que a mí no me gusta la idea de pasar al frente y aceptar a Cristo. No te preocupes, no tienes que pasar al frente. Tú lo puedes hacer en tu casa. Es más, después de esta prédica, tú lo puedes hacer en tu casa. Acuérdate que Dios es un Dios personal. Dice la Biblia que Dios exalta al que le ora en lo privado. Entonces no te preocupes, si te da pena, yo te entiendo, si te da pena pasar al frente, pues lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer hoy mismo, después de esta prédica, y a Dios no tienes que venirle con una oración así, simplemente con un corazón verdaderamente arrepentido y decirle, perdóname Dios, ten misericordia de mí. Del resto, hermano y amigo, no te preocupes en regresar. Yo sé que a veces sabemos mucho que a mí me ha pasado, yo me he apartado de las cosas de Dios. Y te soy sincero, cuando lo hice, me daba vergüenza ir a la iglesia, porque me daba pena. Pero no, al final vine a entender de que papá no estaba enojado. Papá solo quería que yo regresara a casa. Entonces no te preocupes, papá no está enojado. Papá quiere que regreses a casa. Y si tú nunca has conocido de Dios, no te preocupes, acepta a Cristo y Él se va a encargar de lo demás. Siempre y cuando pones de tu parte. Entonces, igual hermano, no hay que hostigar las personas. Acuérdense que el Evangelio, Dios mismo nos ha dado libre albedrío. Entonces no podemos estar hostigando ay, pero es que este hermano, este amigo no quiere aceptar. Y a veces hasta casi lo jalamos y lo llevamos a fuerza al frente. No lo hagas, por favor. Deja que Él lo haga porque a Él le nace. Pero no hagas eso. Por eso a veces sabemos mucho de que solo duramos 1 mes, 2 meses en el cristianismo y nos vamos. Porque nuestro arrepentimiento no fue genuino. Porque el arrepentimiento fue de que, ok, voy a levantarme porque ya vino mi mamá, vino mi papá
y vinieron hasta mis amigos a invitarme que conozca y me va a dar pena decirles que no. Entonces hay que ser cuidadosos, hermano. Siempre hay que hacer el llamado, pero no hay que hostigar. Dios mismo a nadie lo ha traído a Él a la fuerza. Entonces Él nos ha dado libre albedrío. Entonces, igual, amigo, ten eso presente. Si tienes ese deseo de decir, necesito cambiar en mi vida. Es necesario cambiar en nuestra vida. A veces hay cambios que vieras qué lindo se siente. Yo el mayor cambio que ha pasado en mi vida es conocer este evangelio, el verdadero evangelio, el único evangelio. Es lo más hermoso que me ha pasado. El mejor cambio que me ha pasado en mi vida es esto. Porque aquí estoy contigo hablándote, me ves sonriente y tengo esa paz que no te la puedo entender. Casi pierdo a mi mamá. No hace mucho. Ha estado internada en el hospital. Pero te soy sincero, yo no entiendo por qué cuando hablo de Dios o por qué cuando estoy así, estoy feliz. Aún sabiendo la situación que ha pasado con mi mamá. Entonces eso es lo que te digo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en esta vida. El Espíritu Santo no solo es poder. A veces pensamos de que el Espíritu Santo es como una varita mágica donde tira chispas y empieza a dar poder a todo el mundo. No, el Espíritu Santo es una persona. Es el que te ayuda, es el que te consuela. Es el que cuando tú aceptes a Jesús, es el que te va a ayudar. Y no te preocupes si a veces vas a la iglesia y tú miras hermanos que dicen que sienten la presencia de Dios y tú eres primerizo, no te preocupes. Eso no hace a un cristiano más cristiano que el otro. Lo que hace la diferencia en un cristiano son los frutos. Los dones te van a llegar, los dones los tenemos, pero lo que diferencia a un verdadero cristiano son los frutos del Espíritu Santo. Y te voy a explicar cuáles son los frutos. Mira, los frutos, dice, los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, dominio propio, bondad, mansedumbre, humildad y muchos más. Entonces, esos frutos son los que nos hacen ver la diferencia. Mira, hoy pude ver un fruto del Espíritu Santo en mi vida. Porque aún teniendo mi mamá, que no hace mucho fue para la casa, pero estaba en el hospital, aún cuando me dijeron de que estaba en un momento crítico mi mamá, yo tenía paz. Esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo? No te lo puedo explicar. Entonces, vuelvo y te lo digo, amigo, no te preocupes. Si un día sientes en tu corazón de decir, yo no necesito cambiar, no voy bien con esta vida que estoy llevando, acepta a Cristo y vas a ver cómo de repente cosas que tú hacías se van. Vas a ver cómo de repente empiezas a ver la vida diferente. Vuelvo y te lo repito, lo que más lindo me ha pasado en la vida es conocer de Jesús y que vino el Espíritu Santo en mi vida. Y tratar de siempre ser un buen cristiano. No te puedo decir un perfecto cristiano porque ni vos vas a ser perfecto, pero podemos ser buenos cristianos. Y vuelvo y te lo digo, no te preocupes, no pienses que tienes que dejar los vicios para ir a la iglesia. No, si yo voy a la iglesia porque soy malo, si yo fuera bueno, yo estuviera con Jesús. Es más, que fuera uno de los ángeles que anda enviando Jesús para ayudarnos a nosotros aquí. Entonces, yo voy a la iglesia porque soy malo, porque tiene que la Biblia, la palabra de Dios tiene que estarme diciendo cada día, mejórale. El Espíritu Santo se vuelve más sensible y empieza a llenar más tu vida. Nadie va a la iglesia porque es bueno. Nadie. Todos vamos porque necesitamos a Dios y porque somos malos.
O a veces uno piensa, no, pues es que yo no quiero ir a la iglesia porque van a decir de que ahorita que tengo esta enfermedad es cuando voy de Dios. Ahora te voy a decir, ¿crees que cuando yo estoy enfermo, a quién crees que yo le pido? A Dios. Todos ocupamos de Dios. So, no te preocupes. No te preocupes lo que la gente diga, lo que tus amigos van a decir. Porque amigos buenos hay, pero no como Jesús. Entonces, esos son los puntos que quería tocar hoy. De que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora explicamos de cuando tú aceptas al Hijo, viene el Espíritu Santo en tu vida y un día vas a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son uno, así como nosotros somos uno. Dios me los bendiga y gracias por estar en línea. Y a aquella persona de que tenga un deseo de aceptar a Cristo, vuelvo y te lo repito, no importa el lugar donde estés. Si estás en tu cama ahorita, es más, parece loco, pero aún si estás en un lugar de perdición ahorita y quieres aceptar a Jesucristo, Dios te escucha. Olvídate de eso de que en la iglesia solo ahí escuchas a Dios, solo de ahí Dios te va a escuchar. Olvídate de eso, de que solo en la iglesia Dios te va a escuchar. Dios lo que escucha es un corazón contritado, un corazón humilde, arrepentido de corazón. Es más, hay mucha gente en los templos de que esa gente ni siquiera al techo llega a la oración de ellos, porque son puro show. Y con todo el respeto, porque vuelvo y les digo, nadie es perfecto, pero los dones del Espíritu Santo, vuelvo y te lo repito, son esos: amor, paz. Hay mucha gente que tiene, los frutos, perdón. Hay mucha gente que tiene hermosos frutos del Espíritu Santo. Y esos son los que nos diferencian a un cristiano, no los dones. Los dones son como un bonus, como un plus que Dios nos da. Pero lo que caracteriza a un cristiano son los frutos. Y vuelvo y siempre lo voy a decir, hay dos frutos que más caracterizan a un cristiano: amor y humildad. Si una persona te dice que es cristiana y no tiene esos dos, no es cristiano. Porque si no tenemos amor a las personas que las podemos ver, ¿cómo vamos a tener amor a un Dios que no lo ve? Entonces, y humildad. Porque Jesús, lo que más lo caracterizó a él fue su humildad. Imagínate, el Dios del universo se hizo carne, se bajó a la bajeza de nosotros para podernos salvar. Imagínate el calibre de humildad. Entonces, de pérdida, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que sigo a Jesús, eso tiene que caracterizarme. Entonces, si a alguien no lo caracteriza eso, siempre mientras hay vida y esperanza, podemos cambiar. Dios me lo bendiga. Hoy tocamos ese tema, quería tocar mucho ese tema de la Trinidad. Y vuelvo y le repito, aquí seguimos predicándole, hablando de Dios, simplemente pura palabra, el Espíritu Santo, porque Jesús no es religión. Las religiones las ha inventado el hombre. Lo único que dijo Jesús es que la religión verdadera se caracteriza en los frutos: amor, paz, mansedumbre. Entonces, aquí yo no vengo a traerles religión. Vengo a traerles a ese Jesús que te animo a que te atrevas a conocer. Y después va a venir el Espíritu Santo a tu vida, el que te va a cambiar cada día más. Todos aquí no hemos cambiado, todos los que en verdad estamos buscando de Dios, no hemos cambiado parte de nuestras cosas porque somos lo mejor, porque yo soy fuerte. No, es porque el Espíritu Santo nos está ayudando. Entonces no te preocupes, solo acepta a Jesús y Dios te escucha en cualquier lugar. Sí es necesario que nos congreguemos, pero Dios es un Dios personal. Dios quiere escuchar tus palabras. Dios no quiere escuchar yo diciéndote que te repitas tales palabras. Hay una palabra que a Dios le encanta y grábate en la mente. Grábate esta palabra. Esta es la palabra
si es posible, puedo decir la palabra que toca el corazón de Dios. Perdóname. Esa palabra. Si a nosotros, cuando nuestros hijos meten la pata y viene nuestro hijo de corazón y nos dice, perdóname, papá, a nosotros que somos malos, nos ablanda eso. Imagínate a ese Dios tan amoroso. Acuérdate de eso. Esa palabra es la clave a mover a Dios. Perdóname. Vamos a orar. Y si alguien necesita oración, por favor me textea, porque necesiten oración. Igual, hermanos y amigos, les pido oración por mi mamá. Ya gracias a Dios ya salió. Fue un gran susto, pero ya está en casita. Y vamos a orar. Igual, aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, lo puedes hacer ahí en tu casa. No te preocupes. Dios te está escuchando de ahí. Acuérdate que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios no solo está en la iglesia. Dios está en todo lugar. Es necesario ir a la iglesia porque ahí es donde nos prepara. Si a mí no me prepararan, de por sí les manda saludes Nueva Jerusalén, la iglesia donde me congrego de Asambleas de Dios. Si ellos no me prepararan, no estuviera aquí. Entonces, ven cuán importante es ir a la iglesia. Ven cuán importante es porque aprendemos hasta a hablar diferente. Nos ayudan. Las cosas buenas se pegan. Entonces, vamos a orar. Igual, aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, lo puede hacer ahí de casita. Vuelvo y te lo repito, no te preocupes, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Y aquel que quiera regresar, no te preocupes, papá no está enojado. Papá lo que quiere es que regreses a casa. Es todo lo que él quiere, para seguirte demostrando lo cuánto te ama. No importa lo que hayas hecho. Acuérdate que el amor de Dios es inmenso. No importa lo que hayas hecho, papá te dice regresa a casa. Gracias, Señor, por un momento más estar aquí predicando. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mi mamá, Señor, que ya salió de toda esa situación. Gracias, Padre, también por mis hijos, que ya los has sanado, estaban enfermos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú me permites aquí predicar. Padre, yo sé que hay muchos allá en las redes sociales, Señor, de que tal vez más de algunos, Señor, tienen el deseo de aceptarte a ti hoy como tu Salvador. Te pido, Padre, que le tengas misericordia de él. Y a ti, amigo y hermano, que quieras regresar, háblale de tus palabras a Dios. Acuérdate, la palabra clave es perdona. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Padre. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por este tiempo. Bendito y alabado es tu nombre. Perdona, Padre Santo, nuestros pecados. Ten misericordia. Perdóname, Señor. Y acuérdate de mí, Señor, y pon siempre palabra en mí para hablar. Y mantén mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Y seguimos aquí los jueves. Los esperamos el otro jueves. Gracias por estar en línea. Dios me los bendiga. Se les quiere mucho. Y cualquiera que necesite oración, por favor, me textea. Y conforme vayamos creciendo el grupito, vamos a ir preparándonos con más dinámica, más cositas así, traer más invitados. Los esperamos aquí. La cita es todos los jueves a las 8. Todos los jueves a las 8 voy a estar aquí. Conecten o no se conecten, yo aquí voy a estar. Es un deseo que Dios ha puesto en mi vida. Y lo quiero seguir haciendo. Dios me les bendiga, cuídense mucho. Bendiciones. Bye.